y largamos. Bien, primera cosa que nos quedó de más técnicas, ya vamos a ver 3 técnicas de derivación, ¿sí? 2 para casos específicos de cómo se puede presentar una función o una curva, y una que me permite justificar, ¿sí?, ciertas apariciones en las tablas de integrales que uno no entiende por dónde salen. Bueno, son herencia de un teoremita que vamos a ver hoy. Primera cosa que vamos a ver, derivación logarítmica. Nosotros en el trabajo que hicimos antes del parcial vimos que si yo, por ejemplo, tenía f de x igual x elevado a alguna potencia, su derivada la podíamos calcular fácil, n por x a la n menos 1, una fórmula que no demostramos, pero bueno, nos la creemos. Vimos que funcionaba más o menos para los primeros casos, ¿sí? Se podría demostrar por inducción que la fórmula vale siempre. Después vimos que si yo tengo f de x igual a la n, un número elevado a la x, no a la n, a la x, un número elevado a potencias, su derivada era el mismo a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? El caso más emblemático de esta derivación era e a la x, que me quedaba e a la x por logaritmo natural de e, que es 1, o sea que la función exponencial con base e queda exactamente igual. Ahora, ¿qué particularidad tienen cada uno de estos casos? Acá la base se mueve, o sea, está la variable en la base y el exponente fijo. Acá a la inversa, la base es fija y el exponente es el que se mueve. ¿Sí? Esto es lo que se llama una función polinómica o potencial. Esta es lo que llamaríamos una función exponencial. Ahora, ¿qué pasaría si las dos funciones tuvieran un hijo? Hola. Buenas tardes, buenos días. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaría si yo tuviera la función x a la x? Y quiero encontrar su derivada. ¿Qué problema tengo? No puedo trabajarla como una función potencial porque el exponente no es fijo. Y no la puedo trabajar como una función exponencial porque la base no es fija. O sea, todo el tiempo está cambiando, tanto la base como el exponente. ¿Sí? Este tipo de funciones, a la gente que le gusta ponerle nombres, se llaman potencial exponencial. Básicamente lo que pasa es que la variable me aparece tanto en el exponente como en la base. ¿Sí? ¿Qué sé yo? F de x igual a 3x más 2 sobre 4x más 4 sobre a la x. Nosotros ya trabajamos con este tipo de funciones buscándole límites, pero nunca buscamos la derivada de este tipo de funciones. Insisto, me aparece en la base la variable, o sea, esto se va moviendo, va cambiando a medida que yo voy variando el x, y esto va variando, ¿sí?, al mismo tiempo. O sea, cambia todo. Justamente la derivación logarítmica, ¿sí?, se apoya en la regla de la cadena para permitirme derivar este tipo de funciones. Vamos a tomar como ejemplo x a la x y, ya que estamos, vamos a derivar esta también. X a la x es el primer ejercicio que aparece en la práctica, ¿sí?, que es el ejercicio 29 sobre esto, ¿sí?, pero después vuelven a aparecer, ¿sí?, en otros casos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Obviamente que ya el título invita a pensar que va a haber algún logaritmo involucrado. Justamente ¿por qué? Porque el logaritmo me permite, ¿sí?, si tengo algo en el exponente, pensarlo como un producto, y además por la forma particular que tiene el logaritmo al derivarse, que me hace aparecer nuevamente
la función involucrada. Entonces, tomemos como ejemplo f de x igual a x a la x. ¿Cuál va a ser la idea de la derivación logarítmica? Derivación logarítmica. Agarrar esta igualdad y aplicar logaritmo de los dos lados. Insisto, esto es una técnica para poder encontrar la derivada de esta función. ¿Qué ventaja me da el hacer esto? Que me queda logaritmo natural de f de x es igual a x por el logaritmo natural de x. O sea, del lado derecho de la igualdad, el exponente me baja. Pero algo que ya hemos trabajado también antes del parcial es que la derivación conserva igualdades. O sea, si yo tengo dos funciones que son iguales, entonces sus derivadas también son iguales. O sea, logaritmo natural de f de x derivado va a ser lo mismo que derivar x por logaritmo natural de x. ¿Qué ventaja me da? Acá es la derivada de producto. Y los productos sabemos derivarlos. Vimos reglas de derivación para eso. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En el caso del lado izquierdo, lo que me queda es una composición de funciones, que también vimos cómo derivarlo utilizando la regla de la cadena. O sea, tengo un x, lo paso por la función f, al resultado después le aplico el logaritmo. Si quiero derivar, voy de afuera hacia adentro. O sea, voy a derivar el logaritmo natural de algo. El logaritmo natural de algo derivado es 1 sobre el algo por la derivada de ese algo, f' de x. ¿Qué logré que me aparezca? Lo que yo estaba buscando, la derivada de la función. Que me va a quedar, valga la redundancia, en función de la función. O sea, f' de x me va a quedar f de x por, y la derivada de esto que es 1 por logaritmo natural de x por x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. O sea, la derivada de mi función, que en principio no podía derivarlo usando las reglas habituales de derivación, me queda x a la x por... ¿Qué sería más, Diego? Sí, ¿qué dice? Dice más. Por el logaritmo natural de x más 1. Y listo el pollo. ¿Sí? ¿Cuándo voy a usar esta regla de derivación logarítmica? Cada vez que me aparezca, tanto en la base como en el exponente, la variable. No hay otra forma de derivar. El error típico que aparece acá, ¿sí? Es decir, f' de x es x por x a la x menos 1. Nada, trabajarlo como si este exponente fuera un número fijo. Y acá la clave es que el exponente se está moviendo. Esto está mal, ¿no? Claramente. ¿Sí? Esto me quedaría x a la x nuevamente, y es x a la x, pero hay todo un factor acá que me desacomoda todo a lo largo del camino. ¿Sí? Veamos el otro ejemplo que habíamos visto, ¿no? F de x igual a 3 a la x más 2 sobre 4x más 4 todo a la x. ¿No? Y esta cuestión de no poner el automático a la hora de trabajar. Muchas veces pasa que uno les pone esta función para trabajar derivación logarítmica y linkean por la forma y la estructura de la función a límites tipo E. ¿No? A ver, límites tipo E aparece cuando yo estoy calculando límites. Si yo estoy buscando la derivada de una función, no estoy buscando un límite, estoy buscando una derivada. ¿Sí? O sea que el procedimiento, lo que estoy buscando es otra cosa. Así que por más que yo sepa analizar si hay acá indeterminación, cuando x tiende a infinito, o algún tipo de cosa por el estilo,
no es lo que estoy buscando. Yo, en este caso, para esta función, me estoy preguntando quién es la derivada. Nuevamente, al querer buscar la derivada, veo que esto, ¿sí?, es una función en donde la base se mueve y el exponente se mueve. O sea, tengo la variable tanto en la base como en el exponente. Entonces, mi estrategia nueva para trabajar este tipo de funciones es lo que llamamos derivación logarítmica. Y el procedimiento es aburrido y mecánico, o sea, siempre hago lo mismo. Logaritmo natural de f de x es el logaritmo natural de 3x más 2 sobre 4x más 4, todo a la x. O sea que el logaritmo natural de f de x es x por el logaritmo natural de 3x más 2 sobre 4x más 4. Y el procedimiento siempre es derivar de ambos lados. En el caso de x a la x, la derivada de la derecha como que salía rapidísimo. Acá hay que tener recaudos y derivar bien. El lado izquierdo siempre va a quedar lo mismo. Me queda 1 sobre f de x por f' de x. Siempre derivo lo mismo. Ahora, del lado derecho depende de la función involucrada. En este caso me queda 1, que es la derivada de x, por el logaritmo natural de 3x más 2 sobre 4x más 4, más x sin derivar por. Y ahora tengo que derivar esto, que es una composición de funciones, derivo de afuera hacia adentro. El logaritmo de una función, al derivarlo me queda 1 sobre la función por, encadeno, y ahora derivo lo de adentro. Ahora, lo de adentro es un cociente de funciones. Entonces tengo que usar la derivada de la división. O sea, la derivada del de arriba, 3 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, ¡ay, me queda apretujado! 3x más 2 por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Lo único que me falta para terminar es pasar este multiplicando para allá. O sea que f' de x me queda 3x más 2 sobre 4x más 4 a la x. Todo eso por el logaritmo natural de 3x más 2 sobre 4x más 4. Y acá voy a prolijar un poquito, aunque no sea necesario. ¿Sí? Esto me queda x, 1 sobre una fracción, es la fracción dada vuelta, sobre 3x más 2, por, acá que me queda, 3 por 4 es 12x, esto podemos hacer la cuenta acá, 3x, no, 12x, 12x más 12, menos 12x menos 8. Casualidad que los 12x se me restan, 12x menos 8, me queda 4 sobre 4x más 4, todo al cuadrado. Puedo simplificar esto con esto si quiero y dejarlo un poquito más bonito. Pero la derivada es este bodoque, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera calcular la recta tangente al gráfico de esta función en algún valor de x que me dicen, bueno, acá tengo la derivada, reemplazo el valor de x, hago las cuentas bien y tengo la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Silencio absoluto. Bárbaro. Bueno, listo, derivación logarítmica. Una estrategia, como les digo, que aparece como nueva herramienta a la hora de cálculo de límites, de cálculo de derivadas. Entonces, en el cálculo, si me aparece esta situación, nada, remito a esto. Otra situación que nos va a aparecer y que queremos
poder derivar, en realidad el objetivo de esta parte es, me pregunto, yo sé que f de x igual al seno de x, si lo derivo, ¿sí? Es el coseno de x. Lo vimos y lo demostramos, esto por definición. Ahora, si yo tuviera f de x igual al arco seno de x, ¿qué es el arcoseno de x? Es la inversa funcional del seno de x. Cuidado que muchas veces se confunden arcoseno, ¿sí?, con secante y cosecante, ¿sí? La secante y la cosecante son inversas multiplicativas de las funciones trigonométricas. El arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente son la inversa funcional. ¿En qué sentido? Si yo hago arcoseno del seno de alfa, esto me devuelve alfa. Si hago el seno del arcoseno de alfa, me devuelve alfa. ¿Sí? Entonces la función que compuesta con el seno, ¿sí?, me da la identidad. Esa es la definición de arcoseno. Lo que pasa es que en las, en las calculadoras aparece seno de x a la menos 1. ¿Sí? Este menos 1 que aparece, esto en la calculadora. Este menos 1 que aparece no es un menos 1 de potencia. O sea, seno de x a la menos 1 no es lo mismo que 1 sobre el seno de x. Es más, el arcoseno de x no es 1 sobre el seno de x. Acá no hay una multiplicación. Acá hay una composición. Cuidado con eso porque suelen aparecer confusiones de este estilo. Una pregunta, ¿pasa lo mismo con el coseno y con la tangente? Sí, sí. Arco, coseno del coseno de alfa, ¿sí?, es alfa. Coseno del arco coseno de alfa es alfa. Y arco tangente de la tangente de alfa es alfa, y tangente del arco tangente de alfa es alfa. Sí, o sea, si yo tengo seno, coseno y tangente, si estas son f a la menos 1, ¿sí?, en el sentido de función inversa, la función inversa del seno es el arco seno de x, la función inversa del coseno es el arco coseno de x, y la función inversa de la tangente es el arco tangente de x. ¿Sí? Esta función principalmente, cuando trabajemos en el próximo, digamos, en la próxima temática que va a ser integrales, por algún motivo nos va a aparecer sistemáticamente, una y otra vez. Por eso nos estamos preguntando cuáles son las derivadas de estas tres. ¿Sí? Básicamente lo que me estoy preguntando es arcoseno de x derivado, ¿quién es? Arco coseno de x derivado, ¿quién es? Y arco tangente de x derivado, ¿quién es? Son los tres ejercicios que aparecen en la práctica. Nosotros vamos a hacer uno que nos va a servir como excusa para nombrar el teorema que vamos a utilizar, ¿sí? Y la idea es que después se peleen con el segundo y el tercero. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? El teorema es más general, ¿sí? Me permite calcular, relacionar la derivada de la función y la derivada de la función inversa, por eso se llama teorema de la función inversa.
¿Sí? Teorema de la derivada de la función inversa. Podemos ponerle teorema de la función inversa, tampoco es tan terrible. O sea, a ver, si yo tengo f, ¿sí? Y tengo f a la menos 1, ¿sí? Esta es la inversa funcional de f. E insisto, este menos 1 de acá no es una potencia, es un signo que indica el inverso funcional. ¿Sí? Para los que están en álgebra conmigo viendo estructuras, digamos, sería el inverso para la operación composición. ¿Sí? ¿Qué cumple la inversa de una función? La inversa de f de x da x. La inversa de f de x da x. O sea, que la inversa de f de x, la inversa La composición de ambas. de x me da x. Bien. O sea, la composición de ambas, f a la menos 1, compuesto con f de x, me da x. Exactamente. O sea, si yo agarro un x, lo transformo con la función y después a ese f lo transformo con f a la menos 1, esta segunda deshace lo que hace la primera. Por eso el x me queda tal cual. Sí. Este x, en el ámbito de estructuras, sería el neutro para la composición. Componer una función con la identidad me la deja igual. Este sería el 1 para la operación composición. Este sería el inverso, en el sentido de despeje, si quiero despejar, ¿sí? Como si fuera para pasar dividiendo, entre comillas. ¿Sí? Ahora, algo que nos pide la definición de inversa no es solamente esto, sino que nos pide también que f compuesta con f a la menos 1 de x sea x. ¿Sí? Y acá es donde siempre me olvido cuál es el orden mejor. ¿Sí? O sea, o uso esta o uso esta. Una de las dos me conviene para trabajar el teorema. ¿Sí? Bueno, probemos con la primera y si no, probamos con la segunda porque lo podemos hacer con las dos. No, me conviene la segunda. Digo bien, esta. ¿Cuál va a ser la idea? Algo que ya usamos en derivación logarítmica, no la parte del logaritmo, justamente. ¿Sí? Yo sé que f compuesta con f a la menos 1 de x es igual a x por definición de inversa. Ahora, por lo mismo que decíamos antes en la derivación logarítmica, la derivada es única. Así que si esta función es igual a esta función, la derivada de esta función, f compuesta con f a la menos 1 de x, derivado, es lo mismo que la derivada de x. Ahora, para derivar esto, más cómodo si yo lo escribo como f de f a la menos 1 de x, y esto es lo que quiero derivar, igual a la derivada de x. Y acá me aparecen estrategias de derivación que conozco. Digo, la derivada de x es 1. Fácil. Y esto es una composición de funciones. Así que si yo derivo, ¿sí? Tengo que usar la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Ir derivando de afuera para adentro. O sea, la derivada de esta composición es la f derivada analizado en f a la menos 1 de x, ahora encadeno la f a la menos 1, f a la menos 1 de x derivado. Y acá aparece justamente lo que yo quería, la derivada de la función inversa. ¿Cómo se relaciona? La derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función compuesto con la función inversa. Y esto es lo que me dice el teorema de la función inversa. Digo, un ejemplo donde no es necesario utilizar el teorema, pero chequemos que el teorema me dice lo mismo.
¿sí? Imaginemos que tengo f de x igual a 4x a la quinta más 8. ¿Quién es la inversa de esta función? Silencio absoluto. Es raíz Cálculo de, quinta. cálculo de inversa. Estaba haciendo la... Vamos a hacer el cálculo de inversa. Seguramente pusieron y, pusieron x, empezaron a despejar x y después cambian las letras. ¿Hacen así el cálculo de inversa? Me la jugué toda. ¿Sí? ¿No les queda Sí. medio raro? ¿No les suena medio extraño eso de pongo y, pongo x? ¿Por qué después doy vuelta a las letras? ¿No? Como que no queda muy claro. ¿Por qué después en algún momento donde está la y pongo una x y donde está la x pongo una y? ¿Sí? Algo que aprendí hace un par de años, ¿sí? De un compañero, es una forma mucho más linda. Es lo mismo el cálculo, lleva las mismas cosas, pero uno entiende mejor lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Nuevamente, irme a la definición. Pero acá en este caso la definición me sirve, no, en el mismo orden que lo estoy usando. ¿Qué es la inversa? Es la función que si yo la compongo con f, me devuelve la identidad. O sea que esto es f de f a la menos 1 de x, me tiene que dar x. Pero hacer una composición que es, en la función esta, cada vez que aparezca la variable, poner esta. Entonces yo voy a agarrar la función original y donde aparezca la x, voy a poner f a la menos 1 de x. A la quinta más 8 es igual a x. Y de esta desigualdad voy a despejar la inversa. Insisto, llego al mismo resultado, pero me parece mucho más elegante este camino, porque uno usa la definición de inversa y no anda cambiando letras de lugar arbitrariamente. Paso el 8, el 8 restando y el 4 dividiendo, me queda f a la menos 1 de x a la quinta es igual a x menos 8, todo sobre 4. La raíz quinta, ¿sí? Es inyectiva, o sea, elevar a la quinta es inyectivo, así que puedo pasar la raíz quinta sin problema, y me queda que la inversa es la raíz quinta de x menos 8 sobre 4. Ahora, para esta función, ¿sí? Como yo tengo la fórmula de la inversa, ¿sí? Y tengo que, ¿cómo se dice? Y me queda escrito de una forma en donde le puedo aplicar mis reglas de derivación, no necesitaría el teorema para derivar. Puedo derivar directamente. F a la menos 1 de x es raíz quinta de x menos 8 sobre 4. ¿Cuál es la derivada de esto? Las raíces para derivar nos convenía pensarlo como potencias fraccionarias, ¿no? Entonces, empiezo a usar regla de la cadena. Primero derivo la potencia. 1/5 de x menos 8 sobre 4 a la 1/5 menos 1, o sea, la menos 4/5, todo por la derivada de lo de adentro, que me queda 1/4. ¿Sí? Porque lo de adentro lo puedo pensar x menos 8 sobre 4 como que es x sobre 4 menos 2. La derivada de x sobre 4 es 1/4, la derivada de 2 es 0. Listo, tengo mi función derivada. ¿Qué me dice el teorema? Que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función analizado en la función inversa. ¿Sí? O sea, ¿qué nos quedaría? ¿Cuál sería la derivada de mi función? F de x, ¿quién era? Era 4x a la quinta más 8.
¿Cuál es la derivada de f? Es 20x a la cuarta, 20x a la cuarta. Entonces, la derivada de la función inversa, según este teorema, es 1 sobre 20 f a la menos 1 de x a la cuarta. O sea que es 1 sobre 20, ¿sí? La f a la menos 1, que era x menos 8 sobre 4 a la 1/5, todo a la cuarta. O sea, me queda 1 sobre 20 x menos 8 sobre 4 a la 4/5. ¿Qué es esto? 1/5 por 1/4 me queda 1 sobre 20. Por elevar a la menos 4/5 es lo mismo que hacer 1 sobre la base x menos 8 sobre 4 a la 4/5. Llegamos a lo mismo. En este caso, lo único que quería que viéramos es que el teorema es consistente con cosas que podemos hacer. Es más, en la práctica dice calcular la derivada de la función inversa de dos formas distintas. Bueno, una es usando el teorema, otra es de manera directa. ¿Sí? O sea que no, en este caso no pareciera darme ningún tipo de ventaja este teorema. Ahora, si mi función es f de x igual seno de x, yo tengo la fórmula, o entre comillas, tengo la fórmula de la inversa, que es arco seno de x. ¿Cómo derivo esto? Porque el problema es que para arco seno de x, reglas de derivación no puedo usar. Porque no tengo. Y si voy a buscar en la tabla cuál es la derivada del arcoseno, me aparece una cosa extraña que no sé de dónde sale. Porque la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, creo. Lo de abajo estoy seguro, lo de arriba no sé si es un 1 o un menos 1. O sea, ¿cómo se llega de esto a esto? Es la pregunta del millón. ¿Sí? ¿Cómo llego a lo que aparece en la tabla? Justamente es el objetivo de este teorema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y lo que ustedes van a tener que hacer para el arco coseno y para el arco tangente, utilizo el teorema de la función inversa. ¿Qué me dice? F a la menos 1 de x derivado es 1 sobre la derivada de la función analizado en la inversa. O sea, acá nuestra f es seno de x, o sea, y la inversa es arcoseno de x, o sea, arcoseno de x derivado, que esto es lo que queremos encontrar, es 1 sobre la derivada de f, ahora vamos a calcular, analizada en el arco seno de x. ¿Pero quién es la derivada de f? La derivada de f es el coseno de x. O sea que la derivada del arco seno de x no es otra cosa que 1 sobre el coseno del arco seno de x. O sea, agarro el x, le calculo el arcoseno, como sea que se calcule, y al resultado le calculo el coseno. 1 sobre eso es el resultado de mi derivada. Esto es medio incómodo, porque si me dan un valor de x, el arcoseno, sacando la calculadora, no sé cómo calcularlo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a jugar con identidades trigonométricas. O sea, yo tengo que arco seno de x derivado es 1 sobre el coseno del arco
seno de x. ¿Qué es lo que me gustaría que aparezca? En lugar del coseno, que aparezca el seno. Porque si tengo el seno del arcoseno, me queda solamente la x. Entonces me voy a apoyar en nuestro comodín, uno de nuestros comodines máximos a la hora de trabajar con razones trigonométricas, que es la identidad pitagórica. ¿Qué me dice la identidad pitagórica? Que para todo alfa perteneciente a los reales, el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Que sale de Pitágoras, por eso se llama identidad pitagórica. En particular, si yo despejo, me queda que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿sí? O que el coseno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. E insisto, esto para todo alfa perteneciente a los reales. O sea, yo ponga lo que ponga acá adentro, ¿sí? El resultado de esta cuenta y de esta cuenta es el mismo. En particular, si en vez de alfa pongo arco seno de x, ¿qué me queda esta igualdad? El coseno del arco seno de x, que justamente lo que tengo acá abajo es la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado del arco seno de x. Y ahí logré lo que yo quería. Me queda seno y arcoseno juntos. Cuidado que cuando yo digo seno cuadrado de alfa, esto significa seno de alfa y el resultado todo al cuadrado. O sea, esto, coseno del arcoseno de x, sería la raíz cuadrada de 1 menos corchete, seno del arco seno de x, cierro el corchete y todo al cuadrado. Pero como seno y arcoseno son funciones inversas, se anula el efecto que una hace con respecto a la otra. O sea, si agarro un x, lo paso por el arcoseno y después lo paso por el seno, vuelvo a obtener el x original. O sea que el coseno del arcoseno de x resulta ser la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí se nos agrega un nuevo renglón a nuestra tabla de derivadas. Si tengo f de x, f de x, f' de x, ahora puedo decir que la derivada del arcoseno de x es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Cosa extraña, tengo la inversa de una trigonométrica y en apariencia su derivada no tiene nada que ver con algo trigonométrico. Sí, me aparecen valores particulares. No. Ahí volvió la imagen. ¿Sí? Les queda de tarea a ustedes, usando la misma estrategia, el ejercicio 32. ¿Sí? En el ejercicio 32 van a encontrar para, digamos, ¿cómo se dice? Para... ¡Ay, no me sale! Para agregar a nuestra tabla la derivada del arco coseno de x y la derivada del arco tangente de x. Esta sale bastante directa, medio reproduciendo el procedimiento que hicimos para el arcoseno. El seno y el coseno son hermanitos, o sea que van más o menos por el mismo lado. Para el arco tangente se las van a tener que rebuscar, buscando algún tipo de identidad trigonométrica piola. ¿Sí? Nada, rebúsquenselas. ¿Sí? Ejercicio 29, derivación logarítmica. Ejercicio 30, derivada de la función inversa
con una función en donde no es necesario el teorema, que es una cúbica, ¿sí? 30 y 31. El 32 va ¿cómo se dice? A la derivación de... a la derivación... El teorema de la función inversa para derivar arcoseno y arcotangente. Estoy trabadísimo. En el ejercicio 33 lo que tienen son, nada, ejercicios de derivar estas funciones usando o la derivada de la función inversa, por ejemplo aparece el arcoseno dando vuelta o cosas por el estilo, ¿sí? Y por ahí aparece derivación logarítmica, ¿sí? Yo lo que eliminaría es el 33A. Nada, aparece el seno hiperbólico de X. Esto, SH es seno hiperbólico. No vale la pena ni definirlo. No volvemos a usar en ningún momento. ¿Sí? O sea que el 33A, no. ¿Sí? El ejercicio 33 es de técnicas de derivaciones. Deriva. Nada más, lo único que aparecen son inversas de trigonométricas para las composiciones o aparecen funciones exponenciales potenciales en donde utilizaríamos la derivación logarítmica. ¿Sí? Y ahí pegamos un saltito, vamos a saltear toda una parte, ¿sí? Y pasamos, ¿sí?, a lo que es derivación implícita. Que sería del ejercicio 37 en adelante. Sí, vamos a hacer ese salto. ¿Sí? Hay en el bloque, en el medio, un bloque de derivada de funciones paramétricas. O sea, uno puede definir paramétricamente una curva. ¿Sí? No me voy a meter con eso. Sí, en esta ocasión. Pero sí con la parte de derivación implícita. ¿Cuál es la idea de derivación implícita? Analizar si podemos encontrar para funciones, para curvas que no sean funcionales, ¿sí?, la recta tangente. Digo, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, esta ecuación, los puntos del plano, ¿sí?, que cumplen con esa igualdad, o sea, que hacen cierta esa igualdad, forman una circunferencia de radio 2. Si yo miro esta curva, ¿puede ser el gráfico de una función? No, No, ¿por qué? porque Hay más de un toma valor de I para dos X. valores de I. Si lo pienso como una función de y en función de x, para algún valor de x hay más de un valor de y. Si lo pienso como una función de x en función de y, hay más de un valor de x para y. ¿Sí? O sea, no es una curva funcional, no es una curva funcional. No O sea, cumple con la propiedad de unicidad. claro, exactamente. ¿Sí? O sea, no existe una función que me describa esta curva. Sin embargo, si yo agarro un punto acá, puedo pensar en la recta tangente en ese punto. ¿Sí? O sea, lo que nos hace surgir a nosotros esta herramienta que es la derivación era tratar de construir la recta tangente. Para esta curva, aunque no es funcional, yo puedo pensar la recta tangente. Entonces, me gustaría tener una forma de encontrar la pendiente de la recta tangente para curvas definidas a partir de una ecuación de dos variables, o sea, curvas no funcionales. Y a eso justamente apunta
la derivación implícita. Lo bueno de pensar la derivación implícita es que ya no me preocupo de la función, sino que tengo ecuaciones raras como esta, donde aparecen X e Y, ¿sí? Y eso me genera una curva, y puntualmente yo voy a poder encontrar la recta tangente. O sea, ese va a ser el objetivo de muchos de los ejercicios que se van a encontrar en la práctica. O sea, encontrar el valor de la derivada de la curva en un punto, y a partir de esa derivada construir la recta tangente. ¿Sí? ¿Por qué se llama derivación implícita? ¿No? Y voy a usar el ejemplo de x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿No? Es más, voy a pensar en el punto. ¿Sí? Imaginemos que mi punto tiene, esto es 2, así que sería raíz de 3, 1. Este es un punto de la curva. Sería más acá, ¿no? No está en escala. ¿Estamos de acuerdo que en el menos raíz de 3, 1 es un punto de esta circunferencia? A ver, chequeo. Menos raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado me tiene que dar 4. Sí, Menos raíz de 3 al cuadrado es 3, 1 al cuadrado es 1, 3 más 1 es 4. Cumple con la ecuación, o sea que el punto menos raíz de 3, 1, pertenece a la curva. Listo. Tengo el punto. ¿Quién va a ser este punto? Es mi punto de tangencia. O sea, acá es donde yo quiero que toque mi recta tangente. Tengo un punto que necesitaría otro punto de la recta. No lo puedo encontrar de ninguna manera, ¿sí? Entonces, otra opción es encontrar la pendiente. Justamente para encontrar la pendiente usamos la derivación implícita. ¿En qué se basa la idea? Suponemos que en un entorno del punto, la y es una función de x. O sea que yo me puedo hacer un entornito chiquitito en donde mi curva se comporta de forma funcional. ¿Sí? Existe una función implícita que representa esa curva en ese pedacito. Entonces, en ese entorno yo voy a agarrar y derivar. ¿Cuál es la idea de la derivación implícita? Voy a agarrar x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y si y supongo yo que es una función de x, esto es una función de x, esto es una función de x, y esto, aunque sea una constante, es una función de x. O sea, tengo la igualdad entre dos funciones. ¿Qué voy a hacer? El procedimiento Vedet de hoy, que es el que utilizamos durante toda la clase. Derivo ambos miembros. Entonces me queda x al cuadrado más y cuadrado derivado es igual a 4 derivado. Ahora, esto es la derivada de una suma, o sea, es x al cuadrado derivado más y al cuadrado derivado igual a 0, que es la derivada de la constante. Esto lo sé derivar, es 2x. Ahora, acá como yo estoy, insisto, suponiendo que la y representa una función de x, esto es una composición de funciones. Es esta función f elevada al cuadrado. Así que al derivar, tengo que usar la regla de la cadena. O sea, acá, regla de la cadena, me queda
baja la potencia, 2 por i a la 1. Por, ahora encadeno, la derivada de la función, i'. Cuidado que esto es un 1, esto es un prima. Podemos tacharlo el 1. Y esto es igual a 0. ¿Qué me acaba de quedar acá? Una ecuación de 3 incógnitas. X, Y e Y'. Pero yo X, Y, los valores de X, Y, donde yo quiero pensar la recta tangente, los conozco. Justamente son menos raíz de 3, 1. Este es X y este es Y. Si yo reemplazo estos valores de X y de Y acá, puedo despejar cuál es el valor de Y'. O sea, fíjense que Y' me queda en función de X y de Y. Implícitamente, acá puedo despejar y escribir la derivada de forma explícita, como una fórmula de X y de Y. No en todo caso lo voy a poder hacer. Hay casos en donde me queda la Y' indespejable. Entonces la despejo numéricamente conociendo el punto de tangencia. ¿Qué hago? Hago intervenir el punto de tangencia. 2 por menos raíz de 3 más 2 por 1 por Y' es igual a 0. ¿Sí? Este Y' de XY va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Y acá qué hago? Despejo. 2 menos raíz de 3 lo paso para allá sumando. Me queda que 2Y' es igual a 2 raíz de 3. O sea que Y' es raíz de 3. Tengo la pendiente de la recta tangente, tengo el punto de tangencia, ya me puedo armar mi recta tangente. Mi recta tangente es I igual. Pregunto porque ahora me agarró confusión. ¿La forma punto tangente la vimos para una recta o no? Sí, la Sí. vimos. Sí, listo, porque es la forma más fácil, no tengo que despejar nada, ¿no? Punto pendiente, digo, no punto tangente. La pendiente es raíz de 3 por X menos raíz de 3 más 1. O sea, me queda Y igual raíz de 3, X, raíz de 3 por raíz de 3, me queda 3 más 1. O sea, me queda raíz de 3 por X más 4. Y ahí tengo mi recta tangente. Chequemos una propiedad geométrica, ya que estamos. O sea, yo acabo de encontrar que pingui, si acá tomo menos raíz de 3, tiqui, 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 1, la recta tangente hace algo así, acá corta en 4, esta recta tangente es igual raíz de 3x más 4. Hay una propiedad que se conoce desde la geometría, desde hace milenios, que es que si yo tengo una recta tangente a una circunferencia, es perpendicular al radio que termina en el punto de tangencia. O sea, para no contradecir la geometría, ¿qué tendría que pasar? Esta recta que tengo acá tendría que ser perpendicular, y esto vale para las circunferencias, nada más, a esta recta de acá. Si esta recta yo la llamo R2. R2, ¿cuál es la pendiente de R2? Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. A ver, mi R2 ¿por dónde pasa? Pasa por el 0, 0 y por el menos raíz de 3, 1. ¿La pendiente qué es? Variación de Y sobre variación de X. O sea, me queda 1 menos 0 sobre menos raíz de 3 menos 0. O sea, es menos 1 sobre raíz de 3. Claro, Es porque es Y sobre perpendicular. X.
Claro, Cuidado que y perpendicular, sobre las X. dos pendientes. ¿Cómo? Que al ser perpendicular, las dos pendientes tienen que dar -1. Claro, el producto de las pendientes debería dar -1. ¿Qué pasa si yo agarro raíz de 3 y lo multiplico por -1 sobre raíz de 3? Me confundí de fórmula. Fíjense que en este caso no me conviene racionalizar para lo que yo voy a hacer. No racionalizo, simplifico, me da -1. Efectivamente, esta recta y esta recta son perpendiculares. O sea, con la derivación implícita, por suerte, no contradije a la geometría, si no estaba el horno con papas. ¿Sí? Cuidado que en el trabajo con derivación implícita, ¿sí?, hay muchos ejercicios que son tipo aprestamiento, de manejo de la técnica. ¿En qué sentido? Que no me va a quedar una curva que yo pueda dibujar tan lindo como la circunferencia. ¿Sí? Pero si le ponen la ecuación en GeoGebra, les dibuja la curva. Digo, por ahí es alguna cosa estrambótica, simplemente inventado para usar técnicas, ¿sí?, de derivación. Después aparecen cosas como, en el ejercicio 41 aparece el astroide y aparece el dibujo, ¿no? Como para ver dónde uno está trabajando. Y el ejercicio 41... Sí, hasta el 41 podrían hacer. O sea, del 27 al 41 trabaja todo con... No, del 37 al 41 son 4 ejercicios de derivación implícita. ¿Sí? Pero digo, por ejemplo, aparecen cosas del estilo. Pide hallar la derivada de las siguientes curvas. Y me aparece, qué sé yo, 4x al cubo más seno de x por y igual a 3x. Es una ecuación de dos variables, me representa el conjunto solución de esta ecuación. Es una colección de puntos en el plano. No sé cuáles son, pero me piden hallar la derivada. ¿Qué voy a hacer? El mismo procedimiento que hicimos antes. Voy a suponer que la y es una f de x y voy a derivar miembro a miembro. O sea, derivo de este lado y derivo de este lado. Acá la y está, digamos, representada de forma implícita en función de x. La derivada también me va a quedar de forma implícita. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo acá, si conozco x, puedo llegar a despejar y. En el caso de la derivada, para poder despejar el valor de la derivada, necesito conocer el valor de x y el valor de y. O sea, la derivada, insisto con esto, me queda dependiente del valor de x y de y. Y representado en forma implícita. O sea, en una ecuación van a estar involucrados y', x e y. Y no necesariamente puedo despejar una fórmula, o sea, que me quede y' igual a algo lindo. Por ahí es algo que creo que en este caso me queda indespejable. No, en este caso me queda despejable, pero no importa. ¿Sí? El objetivo no es despejar y. Simplemente dejar la ecuación y a partir del punto donde me interesa, reemplazar x e y calcular el valor numérico de la derivada para ese punto. Entonces, ¿acá qué hago? Derivo 4x al cubo derivado más la derivada del seno de x por y igual a 3 por la derivada de 3x. Acá sale directo, 12x al cuadrado. Y acá, donde aparece la y, es que tengo que tener cuidado y empezar a utilizar la regla de la cadena. Tengo el seno de una función, así que la derivada va a ser el coseno de la función por la derivada de la función. Pero mi función es un producto. Entonces derivo usando la derivada del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo.
Y todo esto es igual a 3. Listo, terminó. ¿Por qué? Porque me pedían simplemente que calcule la derivada. Listo, acá está la derivada implícita. Fíjense que si a mí me dan un valor de X y un valor de Y, yo de esta ecuación puedo despejar el valor de Y'. Pero X e Y no pueden ser cualquier cosa. X e Y tienen que ser valores que provengan de esta igualdad. O sea, un punto de la curva tiene que ser. ¿Sí? ¿Qué sé yo? A ver, si ponemos Y igual a 0, acá me queda 0, seno de 0 es 0. ¿Sí? Entonces podría poner, quiero que 4x al cubo sea igual a 3x, esto es 4x al cubo menos 3x igual a 0, x por 4x cuadrado menos 3. ¿Sí? Entonces podría poner, por ejemplo, x igual a raíz de 3 sobre 2 e igual a 0. ¿Digo bien? ¿Pertenece a la curva esto? Este punto. Raíz de 3 sobre 2, 0. ¿Pertenece a esta curva? Posibles respuestas sí, no. Lo busqué para que diera, ¿no? A ver, yo pongo 4 raíz de 3 sobre 2 al cubo más seno de raíz de 3 sobre 2 por 0. Tiene que ser igual a 3 por raíz de 3 sobre 2. Acá me queda seno de 0 que me da 0. Raíz cuadrada de 3 al cubo lo puedo pensar como raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esto tiene que ser igual a 3 raíz de 3 sobre 2. Lo pienso así porque ahora puedo distribuir el cuadrado. Me queda 4 por 3 sobre 2 al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Tiene que ser igual a 3 raíz de 3 sobre 2. Este 4 se me simplifica con este 4 y me quedan iguales. O sea, este punto efectivamente pertenece a esta curva. Vaya a saber uno quién corno es la curva. ¿Sí? Pero ahora quiero la pendiente, quiero la recta tangente. La recta tangente a la curva en raíz de 3 sobre 2, 0. ¿Sí? ¿Qué voy a usar? La derivada implícita. ¿Qué me quedó? 12x al cuadrado más coseno de x por y más x por y', todo igualado a 3. Raíz de 3 sobre 2, 0 es mi punto de tangencia. ¿Qué hago? Reemplazo sus coordenadas en la fórmula implícita de la derivada. Me queda 12 por raíz de 3 sobre 2 al cuadrado más coseno de raíz de 3 sobre 2 por 0 por 0 más raíz de 3 sobre 2 por y'. Todo esto tiene que ser igual a 3. Esto me queda 3 cuartos, 12 por 3 cuartos, me queda 9. Tres cuartos, divido 4 con 3, me queda 3 por 3, 9, ¿no? Sí. Acá me queda coseno de 0, que es 1, por 0 más raíz de 3 sobre 2 por y' es igual a 3. Y de acá despejo y'. Raíz de 3 sobre 2 y' es igual a menos 6. O sea que y' es menos 12 sobre raíz de 3, que si racionalizo para que quede más lindo, me queda menos 4 raíces de 3.
Entonces, mi recta tangente, ¿quién es? Es y', y' no, y igual menos 4 raíz de 3 por x menos raíz de 3 sobre 2 más 0. Yo no sé qué forma tiene mi curva, pero esta es la recta tangente en este punto. Y algo que tiene de bueno la recta tangente es que en un intervalo del punto de tangencia, la recta tangente y el gráfico de la función son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, yo podría usar esta recta para aproximar coordenadas de valores de puntos de la curva que por algún motivo no pueda calcular. ¿Sí? Como les decía, el ejercicio 37 es simplemente armar la derivada. O sea, el ejercicio 37 termina en este nivel. Se hace esto y se corta. En el 38 ya me piden la recta tangente y la recta normal. Lo mismo en el 39, lo mismo en el 40, lo mismo en el 41. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos por hoy. ¿Sí? O sea, recapitulando. ¿Sí? Repasemos de vuelta y lo anotamos ya que quede registrado. Arrancamos nuestro camino del día de hoy en la página 35. Donde pueden hacer el ejercicio 29, 30, 31, 32 y 33. El 33 todos menos el A. 33A, no. El resto, sí. De ahí pegamos un salto, nos esquivamos, ¿sí?, curvas definidas paramétricamente y pasamos al 37. 37, 38, 39, 40 y 41. Tener una buena cantidad de ejercicios para trabajar de hoy para mañana. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? No, profe. Bueno.